Nada en este mundo debería hacerse tan injusto, y sin embargo, aquí estoy, atrapada en un laberinto que se cierra a mi alrededor. El aire en esta habitación es denso, cargado con un silencio que pesa tanto como el miedo que se instala en mi pecho. La luz mortecina que entra por la ventana apenas dibuja sombras en la pared, pero esas sombras parecen crecer, extenderse, devorando cualquier atisbo de esperanza que alguna vez tuve. Mi corazón late con una urgencia desesperada, como si quisiera romper las costillas que lo aprisionan. Afuera, el viento golpea las hojas de los árboles con una furia sorda, y el murmullo constante me recuerda que el tiempo no se detiene, aunque yo quisiera congelar este instante para evitar la caída inevitable. Mis manos tiemblan sobre el borde de la mesa, sintiendo la aspereza de la madera, un contacto tan real que contrasta con la irrealidad que invade mi mente. Trato de ordenar mis pensamientos, pero todo se mezcla en una maraña de emociones que me arrastran hacia un abismo del que no sé si podré salir. De repente, un sonido leve rompe la quietud, el chirrido inesperado de una bisagra oxidada, como si alguien o algo estuviera a punto de irrumpir en mi mundo minúsculo. Ese ruido despierta un recuerdo fugaz, una imagen borrosa de un momento que creía olvidado, y con él, una oleada de culpa y rabia que me hace apretar los puños con fuerza. La habitación parece encogerse, las paredes se acercan, y siento la presión creciente de una injusticia que pesa más que cualquier carga física. Mientras el sol comienza a ocultarse tras los edificios, la luz cambia y ahora todo se tiñe de un tono rojizo, como si el día mismo estuviera sangrando. Esa transformación en el ambiente me hace consciente de que algo dentro de mí también está a punto de romperse o de renacer. La confusión y el temor empiezan a mezclarse con una determinación cautelosa, un fuego que nace de la desesperación pero que promete un cambio, una posibilidad de salir de esta oscuridad. Sé que no puedo seguir así, que esta situación no es solo un golpe de mala suerte sino una batalla que debo enfrentar, aunque no sepa cómo. La injusticia que me envuelve es tan profunda que amenaza con consumir todo lo que soy, pero también es la chispa que podría encender la transformación que necesito. En este instante, justo antes del colapso, siento que algo en mí se está despertando. Una fuerza silenciosa que se prepara para desafiar el destino y romper las cadenas que me atan a este presente opresivo. Me llamo Elena. Tengo 32 años y soy madre soltera que aún siente el peso de un abandono que nunca entendió. El aroma tenue del café frío que quedó en la taza sobre la mesa me envuelve mientras intento ordenarlos. Pensamientos que se amontonan en mi mente. La luz que se cuela por la persiana rota dibuja líneas irregulares en la pared, y en ese juego de luces y sombras se esconden fragmentos de una vida que parece desmoronarse. Siento la textura áspera del mantel bajo mis dedos, un contacto pequeño pero real que me ancla a este presente que a veces parece un sueño del que no puedo despertar. Un ruido lejano, como el roce suave de unas hojas movidas por el viento, me hace volver la vista hacia la ventana. Afuera, el cielo está cubierto de nubes grises que amenazan lluvia, reflejo perfecto de la tormenta que llevo dentro. Recuerdo entonces la última vez que escuché su voz, un eco que se desvanece con cada día que pasa, y una punzada de tristeza me atraviesa el pecho. La soledad parece haberse instalado en cada rincón de esta casa, y aunque intento mantenerme fuerte, a veces siento que me hundo en un mar de incertidumbres. El frío que entra por la rendija de la puerta me obliga a cerrar los ojos un momento, buscando en la oscuridad interna una chispa de calma. Sin embargo, la imagen de mi hijo, dormido en su cama, me devuelve a la realidad con una mezcla de amor y angustia. Su respiración pausada es la única melodía que me acompaña en estas noches interminables. Un crujido inesperado en el piso de madera me sobresalta, y mi cuerpo se tensa al instante. La casa parece respirar conmigo, cada sonido amplificado por el silencio que la envuelve. En ese instante, una sensación de vulnerabilidad me invade, pero también una determinación silenciosa comienza a crecer, como una llama que se niega a extinguirse. La memoria de los momentos difíciles, las peleas, las lágrimas, se entrelazan con la esperanza de encontrar un camino distinto, de construir una vida que no sea solo sobrevivir. El peso del abandono, del juicio de quienes no entienden, me oprime, pero también me impulsa a seguir adelante.
Mientras el reloj marca el paso lento del tiempo, siento como la tristeza se transforma en una fuerza tenue pero real, un impulso que me invita a levantarme y enfrentar lo que venga. Sé que esta etapa no es el final, aunque ahora parezca una prisión invisible. La mezcla de miedo y coraje se convierte en una presencia constante, un recordatorio de que, a pesar de todo, aún puedo decidir quién quiero ser. En el fondo, la incertidumbre se mezcla con una promesa no dicha, la posibilidad de que mi historia tome un giro inesperado, que la oscuridad que me rodea se disipe y deje espacio para algo nuevo. Por ahora, solo soy Elena, intentando respirar en medio del caos, buscando un respiro entre el ruido y el silencio. El aroma del café frío todavía flota en el aire, denso y pesado, como un recuerdo que no puedo sacudir. La casa ha quedado en silencio de nuevo, pero dentro de mí hay un ruido creciente, una tormenta que no encuentra calma. Mis manos están frías y tensas, apretando el borde de la mesa como si pudiera aferrarme a algo sólido en medio del caos. A veces, me pregunto si alguien más ha sentido esa misma invisibilidad que me consume, esa sensación de ser un espectro en el propio hogar, pasando desapercibida, ignorada, como si mi dolor no tuviera voz ni espacio. Un escalofrío recorre mi espalda al pensar en todas las veces que luché por ser vista y no fui más que un susurro en un cuarto vacío. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa, sabes de lo que hablo. Comenta si alguna vez sentiste que tu presencia no importaba, que tus luchas eran silenciadas por quienes debían protegerte. La noche se hace más oscura afuera, y la sombra en la esquina de la habitación parece crecer, como si quisiera absorberme entera. Pero dentro de esa oscuridad, también comienza a florecer una chispa, una urgencia por romper el ciclo y reclamar lo que me pertenece. Esta historia no termina aquí, apenas comienza a desvelar sus secretos más profundos. La luz mortecina que se cuela por la ventana apenas ilumina la sala, donde el polvo se posa sobre los muebles como un manto silencioso. La casa parece tranquila y ordenada, aunque con un aire de abandono que nadie se detiene a cuestionar. Afuera, los vecinos pasan apresurados y lanzan miradas rápidas, juzgando sin comprender. Para ellos, esta es una mujer sola, cansada, que vive al borde de la indigencia, atrapada en una rutina monótona y sin esperanza. Susurran condescendientes sobre mi vida, imaginando que me rindo ante la adversidad, que acepto mi destino sin lucha ni resistencia. Pero nadie ve el fuego oculto detrás de mis ojos cansados, ni la fuerza silenciosa que se acumula en cada noche de insomnio. Un día cualquiera, mientras limpiaba el polvo de un estante, noté una grieta en la pared, pequeña pero profunda, que parecía tragar la luz en su interior. Me acerqué y percibí que no era solo una fisura común, sino una herida que el tiempo había abierto, revelando un viejo trozo de papel doblado entre las paredes. No me atreví a tocarlo, pero esa pequeña grieta me recordó que bajo la superficie hay secretos, historias escondidas que nadie imagina. Así como esa pared resquebrajada, mi vida tiene fisuras que los demás no alcanzan a ver. En el barrio, murmuran que mi hijo y yo somos víctimas de la mala suerte, que nos hundimos en la pobreza sin quejarse, una imagen de fragilidad y derrota. Pero la verdad es más compleja, más profunda. En las noches, cuando la casa calla y el viento sopla con fuerza, siento que algo en mí se despierta, una voluntad que no se doblega, un plan que se gesta en silencio. Mi cuerpo está cansado, pero mis pensamientos corren rápido, trazando caminos que nadie sospecha. La lluvia golpea el techo con insistencia, como si quisiera romper el silencio que me rodea. Mientras observo el reflejo de las gotas en el cristal, me doy cuenta de que mi historia no es la que todos creen. Hay un poder escondido en mi fragilidad, una fuerza que fluye bajo la apariencia de derrota. Nadie sabe cuántas veces me he levantado después de caer, ni cuántas noches he llorado en silencio para luego encontrar la determinación de seguir adelante. Un día, durante una breve visita al mercado, escuché a una mujer decir en voz baja que yo era una madre débil, incapaz de proteger a su hijo. Ese comentario se clavó en mi pecho como un puñal frío, pero también encendió una llama que no esperaba. No soy débil.
Mi lucha es invisible para ellos, pero real y constante. Mientras volvía a casa, sentí el peso del mundo en mis hombros, pero también un inexplicable alivio, como si esa palabra lanzada al viento hubiera liberado algo dentro de mí. De regreso en mi habitación, el silencio se rompió por un crujido inesperado. Miré hacia la esquina y vi que una tabla del suelo se había levantado ligeramente, dejando ver un hueco oscuro debajo. No recuerdo haberlo notado antes. Mi corazón se aceleró. ¿Qué escondía ese pequeño espacio? ¿Qué secretos se ocultan bajo la superficie de esta casa que parece tan simple y gastada? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras una mezcla de miedo y curiosidad me invadía. Esa fisura en la pared, ese hueco en el suelo, los murmullos a mis espaldas, todo parece tejido para ocultar una verdad que yo apenas comienzo a intuir. La realidad que otros ven es solo una máscara, una sombra que oculta la batalla interna que llevo día a día. La apariencia de fragilidad es solo una parte del cuadro, debajo, hay un alma que no se rinde, que busca romper las cadenas invisibles que la atan. El viento volvió a azotar las ventanas con fuerza, y en ese instante, sentí un roce frío en mi hombro, como si alguien estuviera allí, observándome desde la oscuridad. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo la sombra alargada de la noche, que parecía susurrar que lo peor aún está por venir. La tabla levantada en el suelo, esa que descubrí al final de la noche pasada, sigue allí, como un símbolo silencioso de todo lo que se esconde bajo la superficie de mi vida. Esa pequeña abertura me recordó que no solo la casa guarda secretos, sino también las personas que la habitan o que giran en torno a ella, figuras que moldean mi realidad con su presencia y sus actos, a veces tan sutiles que apenas puedo distinguir su sombra. Ellos son los antagonistas de esta historia, aunque no siempre se muestran como enemigos abiertos. Entre ellos, el primero es Javier, mi cuñado, un hombre que parece tener el mundo a sus pies, siempre impecable en su traje caro, con su reloj de oro que brilla con arrogancia en la muñeca derecha. Su arrogancia es un muro que levanta para controlar todo lo que le rodea, y su arma más afilada es la manipulación emocional. No dice mucho, pero sus silencios pesan más que 1000 palabras, y su mirada calculadora me recuerda que para él, yo soy solo un obstáculo temporal, una sombra que debe desaparecer. Recuerdo una ocasión, en una reunión familiar, cuando habló con condescendencia sobre mi situación, burlándose de mi esfuerzo para salir adelante, como si mi lucha fuera una comedia barata. Pero a veces, en momentos inesperados, veo fugas de humanidad en él. Una vez me sorprendió llevándome un plato de comida cuando pensé que nadie lo haría, un gesto pequeño que rompió la máscara de frialdad, aunque no sé si fue por compasión o por estrategia. Luego está Marcela, la vecina que vigila desde su ventana, siempre con su expresión severa, como un halcón que acecha. Su control se ejerce a través del juicio social, alimentando rumores y sembrando dudas entre quienes nos rodean. Su voz, áspera y cargada de desprecio, es como el viento cortante que atraviesa las calles del barrio, congelando todo intento de esperanza. En una tarde lluviosa, la escuché susurrar a otra vecina que yo no era digna de la ayuda que recibía, que debía conformarme con mi destino. Fue un golpe invisible, pero profundo, que me recordó que la batalla no es solo contra las circunstancias, sino contra quienes deciden castigar con palabras. Sin embargo, una vez la vi acariciar con ternura a su perro, y por un instante, su mirada se suavizó, mostrando que detrás del juicio hay una persona que también carga sus propias heridas. No puedo olvidar a Ricardo, mi hermano, cuya presencia es como un nudo en la garganta. Su frialdad es un cuchillo invisible que corta mis esperanzas. Su método es el control financiero, cada centavo que llega a mis manos pasa por su aprobación, y con él, también viene la presión constante. La amenaza velada de quitarme lo poco que tengo si no me comporto como él desea. En una ocasión reciente, me hizo un comentario sobre el dinero que le debo, en tono tan frío que sentí un vacío helado en el pecho. Pero, a diferencia de Javier y Marcela, Ricardo tiene momentos en los que intenta mostrar apoyo, como aquella tarde en que me acompañó al médico, preocupado por mi salud.
Un gesto que confundió mis sentimientos y me dejó atrapada entre el amor y el resentimiento. Por último, está el padre de mi hijo, cuya ausencia pesa tanto como su sombra invisible. Su abandono es la herida más profunda, y su desprecio el veneno que infecta mis días. Su arma es la indiferencia convertida en abandono, dejándonos solos en esta lucha. A veces, cuando cierro los ojos, imagino su figura como una tormenta lejana, que amenaza con arrastrarnos sin mirar atrás. La injusticia de su partida se refleja en cada rincón de esta casa, y su nombre es un eco que resuena en mi mente como un grito sin respuesta. Estos 4 antagonistas no son caricaturas de maldad, son piezas de un rompecabezas que se entrelazan con mi vida, con sus propias contradicciones y sombras. Javier con su fachada de poder, Marcela con su juicio implacable, Ricardo con su control financiero y momentos de ternura, y el padre ausente que dejó un vacío imposible de llenar. Todos ellos influyen en cada paso que doy, en cada decisión que tomo, como si fueran los hilos invisibles que tiran de mi destino, moldeando una realidad que no elegí pero que debo enfrentar. A veces siento que sus acciones son como la grieta en la pared que descubrí, pequeñas fisuras que revelan mucho más de lo que aparentan, que esconden secretos y verdades que aún no puedo descifrar del todo. El roce frío que sentí en mi hombro la otra noche volvió a aparecer en mis pensamientos, esta vez con más intensidad. No es solo la casa la que guarda misterios, ni mis propios miedos los que me paralizan, sino la presencia constante de estos antagonistas que parecen observarme desde las sombras, esperando el momento justo para actuar. Mientras escribo estas palabras, una sensación de alerta recorre mi cuerpo, como si algo estuviera a punto de cambiar, como si la calma antes de la tormenta estuviera llegando a su fin. Sé que no puedo seguir huyendo de ellos, porque aunque parecen invencibles, también son humanos, con sus debilidades ocultas y sus propias batallas internas. Pero la fuerza que siento creciendo dentro de mí me dice que esta historia no terminará sin un enfrentamiento, sin un choque inevitable que pondrá todo en juego. Y mientras el viento golpea de nuevo las ventanas, siento que cada uno de ellos está más cerca de lo que quisiera, que sus sombras se alargan y que pronto tendré que mirar de frente a esos fantasmas que me han perseguido desde el principio. No es solo una lucha por sobrevivir, es una batalla por reclamar mi vida, por romper las cadenas invisibles que cada uno ha colocado a su manera. Y aunque la oscuridad parece envolverlo todo, hay una chispa que no se apaga, una voluntad que se niega a desaparecer. El momento de enfrentar a estos antagonistas se acerca, y con él, la posibilidad de un cambio que podría transformar no solo mi destino, sino el de mi hijo y de todo lo que aún queda por construir. El eco del reloj de oro de Javier aún retumba en mi mente cuando pienso en las figuras que orbitan alrededor de mi vida, pequeñas presencias que, aunque no tan imponentes, tienen un poder sutil que afecta cada uno de mis movimientos. Ellos son los personajes secundarios, sombras que amplifican el drama que me envuelve, ya sea como ecos que reflejan mi injusticia, iscas que provocan reacciones que no deseo o testigos silenciosos que cargan con el peso moral de lo que ocurre a mi alrededor. Primero está la vecina del segundo piso, aquella mujer que siempre lleva un pañuelo colorido en la cabeza y cuyos ojos parecen escudriñar cada esquina de mi casa con una mezcla de curiosidad y lástima. Ella es el eco de la injusticia que me consume. Su gesto habitual, ese movimiento rápido de la mano al pasar frente a mí, es como una ráfaga de viento que sacude mis intentos de encontrar calma. La otra tarde, cuando vi cómo cerraba la puerta con un suspiro apenas audible al verme, sentí que su juicio era un espejo de la mirada de Marcela, la vecina vigilante. Luego, en otra ocasión, la escuché murmurar algo que no alcancé a entender del todo, pero la dureza en su voz dejó un rastro de angustia que me hizo temblar por dentro. Esa mujer, con su ropa siempre limpia pero gastada, representa la presión social que no me permite respirar tranquila. Un recordatorio constante de que la injusticia no solo viene de mis antagonistas directos, sino también de quienes observan desde la distancia y juzgan sin piedad. En contraste, está el niño del edificio de enfrente, un muchacho de mirada inquieta y sonrisa fugaz, que actúa como Isca en esta historia, su sola presencia despierta en mí una mezcla de esperanza y temor. Su risa, a veces tan cercana y otras tan distante, es como una campana que repica en la noche silenciosa, recordándome que la vida sigue,
aunque a veces parezca detenida. Una vez, cuando él me ofreció su mano para ayudarme a levantarme tras una caída en la escalera, sentí un breve respiro, un instante en que la dureza del mundo parecía ceder. Pero luego, en otra ocasión, su indiferencia cuando pasé junto a él con el rostro mojado por el llanto, fue una aguja que punzó mi alma, mostrando que incluso en la inocencia puede haber crueldad involuntaria. Ese niño es la provocación silenciosa que me empuja a no rendirme, a buscar fuerzas donde apenas quedan. No puedo olvidar a la mujer mayor que cuida el pequeño puesto de verduras en la esquina, una observadora silenciosa que parece guardar en sus arrugas historias similares a la mía. Su rostro arrugado y manos ásperas son como un mapa de batallas pasadas, y su silencio habla más que cualquier palabra. Una vez, cuando me vio llegar con el niño dormido en brazos, me ofreció una fruta sin decir nada, un gesto que caló profundo en mi corazón. Más tarde, en una tarde gris, la encontré mirando hacia nuestra casa con una expresión que mezclaba tristeza y resignación, como si supiera que las grietas que se ven en la pared también están en las vidas de quienes habitan allí. Ella es la testigo moral de esta historia, un peso invisible que me recuerda que no estoy sola, aunque a veces así lo sienta. El joven repartidor que pasa cada mañana con su bicicleta desgastada es otra figura secundaria que, sin querer, se convierte en un eco de la rapidez con que el mundo sigue adelante mientras yo permanezco atrapada. Su paso apresurado, el sonido metálico de la bicicleta al cambiar de velocidad, me recuerdan que el tiempo no espera, y que quizás yo también debería acelerar mis propios pasos. En una ocasión, lo vi detenerse un instante para mirar hacia mi ventana, como si percibiera la tristeza que habita en esos muros. Pero al siguiente día, su indiferencia al cruzarnos en la calle fue una cuchillada que me dejó pensando en la soledad que envuelve mi existencia. Su presencia es un recordatorio de la distancia entre quienes luchan y quienes simplemente observan sin involucrarse. Finalmente, está el pequeño perro callejero que a veces se asoma por la esquina de la calle, con su pelaje enmarañado y ojos llenos de una mezcla extraña de miedo y esperanza. Su figura frágil es como una sombra errante que refleja mi propia vulnerabilidad, y su ladrido es un eco de la urgencia que siento por encontrar un refugio, un lugar donde la oscuridad no me alcance. En una noche especialmente fría, lo encontré temblando cerca de la puerta, y al darle un poco de pan, sentí que compartíamos un mismo destino marcado por el abandono y la incertidumbre. Luego, en otra ocasión, su ausencia me hizo notar lo mucho que su compañía había significado, una ausencia que se siente como un vacío helado en el pecho. Estos personajes secundarios no son simples figuras de paso, son reflejos y provocadores que amplifican las emociones que me atraviesan, como olas que golpean sin cesar la orilla de mi alma. Cada uno, con sus gestos mínimos y sus silencios, contribuye a la atmósfera que me envuelve, y aunque no siempre comprendo sus intenciones, sé que tendrán un papel crucial en el camino que debo recorrer. Mientras la luz mortecina del amanecer se cuela por la ventana y el aroma del café frío vuelve a impregnarse en el aire de la casa, siento que estas presencias, tan distintas y a la vez tan ligadas a mi realidad, están preparándose, como yo, para lo que viene. El roce invisible del tiempo y la memoria me envuelve, y una sensación de alerta crece en mi pecho. No serán espectadores pasivos, sino piezas que moverán el tablero de mi vida hacia un desenlace que aún no puedo prever, pero que intuyo cercano y decisivo. El crujido de la tabla alzada bajo mis pies sigue resonando en mi pecho, como un eco persistente que despierta recuerdos enterrados. Ese sonido, seco y contundente, me transporta sin aviso al pasado, a un tiempo que forjó esta realidad asfixiante en la que ahora vivo. La humedad fría que se filtra por la grieta en la pared parece deslizarse también por las rendijas de mi memoria, despertando imágenes y sensaciones que explican, sin necesidad de palabras, por qué todo está como está. Hace más de 20 años, en este mismo barrio, la fábrica textil que daba trabajo a la mayoría de las familias cerró sus puertas de manera abrupta. Fue un golpe seco, como un portazo que dejó a muchos sin nada, y a nosotros, sin un futuro claro. Recuerdo bien el olor a aceite quemado que inundaba el aire aquella mañana, mezclado con el polvo levantado por las máquinas que se apagaban para siempre. Era un olor que anunciaba el fin de una era.
Un aroma que se quedó impregnado en las paredes de nuestra casa y en el alma de quienes compartíamos aquellas calles polvorientas. Mi madre solía contarme que en sus años jóvenes la fábrica era el corazón palpitante del barrio, una fuente de seguridad y de sueños posibles. Ahora, ese corazón estaba detenido, y el barrio, como un cuerpo sin vida, comenzaba a marchitarse lentamente. El cierre representó una caída en picada para muchas familias, incluida la mía. Un dato concreto y cruel: en menos de 6 meses, la tasa de desempleo local pasó del 8% al 42%, y el hambre se hizo un huésped constante en nuestras mesas. La pobreza se instaló como una sombra que no se podía sacudir, y con ella, la desesperanza. Fue entonces cuando la violencia y la desconfianza comenzaron a llenar los espacios que la fábrica había dejado vacíos. Las calles, antes llenas de risas y promesas, se volvieron un terreno minado de sospechas y silencios temerosos. Recuerdo una tarde en particular, cuando el viento helado se coló por la ventana y la casa olía a humedad y pan quemado. Mi padre había salido temprano y no regresó esa noche. La incertidumbre se instaló en la cocina como un manto pesado. Sentí en mis dedos la aspereza de la madera vieja de la mesa, tan gastada como nuestras esperanzas. Esa textura era un recordatorio constante de la fragilidad de nuestra vida, de lo fácil que era que se resquebrajara todo bajo la presión del abandono y la pobreza. Esa misma casa, con sus grietas visibles, es ahora el escenario de mi lucha. La historia de esa pérdida y desarraigo es la raíz invisible que sostiene la maraña de miedo y rabia que llevo dentro. El segundo hito que transformó este paisaje emocional y físico fue la llegada de la especulación inmobiliaria a nuestro barrio, hace ya casi una década. La promesa de una renovación trajo consigo la expulsión silenciosa de muchos vecinos, entre ellos mi familia. Las casas fueron compradas a precios irrisorios, y quienes resistían a vender fueron señalados y marginados. La grieta en la pared de mi casa se hizo entonces no solo un símbolo de mis heridas internas, sino también de la fractura social que nos separaba del mundo que seguía adelante sin nosotros. En ese proceso, se vendieron por menos de la mitad de su valor original muchas propiedades, y la calle que antes vibraba con vida ahora se ve desierta, como un cuadro descolorido donde solo quedan sombras. Esta transformación no fue solo física, sino que moldeó las relaciones en mi entorno. El resentimiento creció entre vecinos, las alianzas se fragmentaron y la desconfianza se volvió moneda corriente. Mi cuñado, con su arrogancia y frialdad, es una manifestación viva de este clima hostil. Su desprecio por mí no es solo personal, sino una réplica de la lucha por el control y la supervivencia en un territorio que se deshace. Marcela, la vecina vigilante, se convirtió en una especie de guardiana de ese nuevo orden, utilizando el juicio social para mantener a raya a quienes como yo se negaban a desaparecer sin luchar. Mientras escribo estas palabras, el olor a humedad que siempre ha estado presente en esta casa vuelve a invadirme. Es un aroma que no solo proviene de las paredes, sino que está impregnado en mi piel y en mis recuerdos, un puente sensorial entre el pasado y el presente que me golpea con fuerza. El aroma se despliega como un velo invisible que envuelve cada rincón, cada grieta, cada silencio que habita en mi pecho. Es la marca indeleble de una historia que no se puede borrar, de un destino que parece repetirse una y otra vez. Este pasado que pesa sobre mí tiene consecuencias palpables en mi día a día. La pobreza y el abandono heredados me han dejado con una sensación constante de estar atrapada, como si cada decisión estuviera cargada de cadenas invisibles. La presencia amenazante de Javier, el eco vigilante de Marcela y la mirada inquisidora de los vecinos son solo manifestaciones visibles de una realidad que nace en esas heridas profundas. Mi lucha no es solo contra ellos, sino contra un sistema y una historia que parecen conspirar para mantenerme en el mismo lugar oscuro y silencioso. Me doy cuenta de que esas grietas en la pared no solo revelan secretos ocultos, sino que son la piel rota de un barrio que sangra heridas antiguas. Y mientras el crujido de la madera sigue resonando, siento que no puedo ignorar más ese pasado que me aprisiona. Es un peso que me arrastra hacia abajo, pero también una chispa que, si logro encenderla, podría iluminar un camino hacia la libertad. De repente,
Un sudor frío recorre mi espalda y mis manos tiemblan sin que pueda controlarlo. El olor a humedad se intensifica, casi como si la pared misma respirara conmigo, despertando algo que había quedado dormido. Mi respiración se vuelve rápida y entrecortada, y el corazón late con fuerza en mi pecho, como si presintiera que algo está a punto de cambiar, que la tormenta que llevo dentro está a punto de desatarse. Esa mezcla de miedo y determinación se instala en cada fibra de mi ser, anunciando que el pasado y el presente están a punto de encontrarse en un choque inevitable. El sudor frío aún perla mi espalda cuando la puerta chirría al abrirse, un sonido que se cuela en el silencio de la cocina como un presagio. Estoy de pie junto al fregadero, las manos hundidas en el agua tibia que no logra disipar la opresión en mi pecho. El olor a humedad, ese olor que se ha convertido en una marca indeleble de este hogar, se mezcla con el aroma áspero del café derramado en la encimera, formando una estela que parece arrastrar los fantasmas del pasado y del presente. La luz amarillenta del foco parpadea, proyectando sombras que se estiran y encogen, como las dudas que se enredan en mi mente. En ese instante, la voz de Javier irrumpe, seca y cortante, atravesando el aire como un cuchillo. ¿Otra vez aquí? ¿No te cansas de hacer siempre lo mismo, perder el tiempo y el dinero? Su tono es frío, casi burlón, y sus ojos me miran desde arriba, con esa mezcla de desprecio y arrogancia que conozco demasiado bien. El suspiro que escapa de sus labios es un gesto cargado de impaciencia, como si mi sola presencia fuera una molestia insalvable. El brillo de su sonrisa torcida revela un placer oscuro al verme vacilar. No respondo. Mi cuerpo se tensa, pero la voz se queda atrapada, retenida por un muro invisible que me protege y me limita a la vez. Solo dejo que mis dedos se aferren a la taza rota que todavía tengo en la mano, como si sostenerla evitara que todo se desmorone. Este pequeño fragmento de cerámica, frío y áspero contra mi piel, es una metáfora de mi propia fragilidad y resistencia, quebrada, pero aún presente. Javier avanza un paso más dentro de la cocina, invadiendo el poco espacio que me queda. Su mirada se clava en la grieta de la pared que siempre he evitado, esa herida abierta en este hogar que refleja mi propia vulnerabilidad. La forma en que su mano se posa sobre el marco de la puerta, firme y controladora, es un recordatorio de su dominio silencioso. No necesito palabras para entender que cada movimiento suyo es una amenaza velada. Un intento de aplastarme sin levantar la voz. La tensión crece en el aire, como una cuerda que se tensa hasta el límite, lista para romperse en cualquier momento. Siento el peso de su presencia como una sombra que se expande, oscureciendo la luz que intento conservar dentro de mí. Este encuentro no es solo una confrontación entre dos personas, es un microcosmos de la lucha constante que vivo. Control, humillación y vigilancia disfrazados de normalidad cotidiana. La grieta en la pared, ese viejo olor a humedad que parece impregnarse en cada rincón, vuelve a mis sentidos como una herida abierta que no cicatriza. El aroma invade mis pulmones, mezclándose con el sabor amargo que queda en mi boca y con la sensación de que estoy atrapada en un ciclo del que no puedo escapar. Mientras Javier me observa con esa sonrisa que sabe demasiado, yo contengo el aliento. Permito que el silencio hable por mí. No es sumisión, es estrategia. Sé que cualquier palabra en este momento puede ser usada en mi contra, que cualquier gesto puede ser interpretado como debilidad o desafío. Entonces, cierro los ojos un instante y siento la textura rugosa de la taza contra mis dedos, un ancla que me mantiene a flote en este mar tormentoso. El crujido leve de la madera bajo sus botas rompe el silencio, un detalle mínimo pero cargado de significado. Él invade mi espacio, pero también me recuerda que esta casa, con sus grietas y sombras, es mi territorio. El choque entre su presencia y la mía se siente como un choque de mundos, donde cada pequeño gesto es una batalla silenciosa. Mi cuerpo responde con una tensión controlada, el corazón golpeando con fuerza contra las costillas, pero mis labios permanecen sellados. El aire se vuelve denso, casi sólido, y la atmósfera se carga de una electricidad invisible que promete tormenta. La imagen de la grieta en la pared, ese agujero oscuro y húmedo,
se dibuja en mi mente como una herida abierta que refleja la fractura entre nosotros, entre lo que fui y lo que soy ahora. La sombra de Javier parece extenderse hasta ella, como si su presencia quisiera ensanchar esa fisura, hundirme más en la oscuridad. Cuando finalmente se aleja, dejando tras de sí un silencio pesado, siento que algo dentro de mí se ha encogido y, al mismo tiempo, se ha endurecido. El eco de sus palabras resuena en mi cabeza, un martillo golpeando una y otra vez. La taza rota en mis manos vibra levemente, como si estuviera a punto de deshacerse, y yo sé que ese momento es solo el principio. Sé que la lucha que me espera será más oscura y profunda, y que esta pequeña pero punzante agresión es la chispa que puede incendiarlo todo. La humedad sigue en el aire, persistente, como un recordatorio cruel de que no puedo huir de este lugar ni de lo que representa. Mi respiración se acelera, un nudo aprieta mi garganta, y un temblor sutil recorre mis brazos. La tensión física se convierte en una ola que amenaza con arrastrarme hacia abajo, pero también en un aviso. La tormenta está cerca, y no puedo dejar que me venza sin pelear. La voz fría de Javier sigue resonando en mi mente, como un eco que no se apaga, clavándose en cada rincón de mi piel. Siento un peso en el pecho, una mezcla de rabia contenida y una impotencia que se enrosca en mi estómago, apretando sin piedad. Esa sonrisa torcida, ese suspiro déspota, se han convertido en una sombra que oscurece mi mundo, dejando una marca invisible pero profunda. No soy la única que ha sentido esa humillación silenciosa, ese desprecio disfrazado de palabras cotidianas que intentan aplastar la dignidad sin levantar la voz. Sé que muchos han estado ahí, atrapados en esa misma red de control y desdén, donde cada gesto se convierte en una batalla para mantener la cabeza en alto. Por eso, te pregunto, ¿qué sentiste al escuchar esas palabras? ¿Fue rabia, una furia que quema y exige justicia? ¿O quizás una impotencia que te deja sin aliento, sin saber cómo reaccionar? Confiesa, porque no estás sola en este tormento. Comparte aquí abajo qué emoción te atravesó, qué fuego encendió en ti ese instante de violencia disfrazada. Necesito saber que no soy la única que lleva esta carga, que juntos podemos encontrar la fuerza para resistir y no dejar que nos derriben. Pero este es solo el comienzo. La grieta en la pared sigue abierta y la tormenta que se avecina promete ser más oscura, más implacable. No puedo evitar sentir que lo peor aún está por venir, y que solo enfrentándola con furia compartida podremos sobrevivir. El olor a café quemado, mezclado con el leve rastro de humedad que nunca abandona la casa, me envuelve mientras apoyo la taza vacía sobre la mesa de formica, cuya superficie gastada refleja las marcas de años de apuros. Los bordes de la mesa están descascarados, como la piel áspera de alguien que ha resistido demasiadas tormentas sin descanso. La luz mortecina que entra por la ventana ilumina un mantel de cuadros desteñidos, que alguna vez fue blanco y rojo, ahora opaco y sucio en ciertos lugares. Al levantar la vista, veo la grieta en la pared, esa fisura que se ha hecho más ancha con el tiempo, como una herida que se niega a cicatrizar, dejando escapar un frío húmedo que se cuela en mis huesos. En la esquina, la vieja alacena de madera cruje al abrirla, y saco un paquete de arroz con la etiqueta descolorida, que indica que fue comprado hace 6 meses exactamente, el 12 de diciembre del año pasado. El arroz no es suficiente para alimentar a 3 personas durante más de 2 días, y aunque la bolsa dice 5 kilos, el contenido parece quedarse corto, como si el peso real fuera de 4.3 kilos, un detalle que nunca pasa desapercibido para mí. En el fregadero, un trapo azul con manchas amarillentas que he doblado varias veces para que parezca limpio. Cuelga a medio secar, esponjoso y denso, impregnado del olor a detergente barato que no logra eliminar del todo la suciedad acumulada. Al sacar un vaso de la alacena, noto que está agrietado en una esquina. Una pequeña fisura que amenaza con romperse en cualquier momento, igual que mi paciencia. Mido el agua con cuidado, usando una taza medidora de plástico transparente que tiene marcas en mililitros, y relleno hasta los 250 mililitros exactos. El sonido del agua al caer en la olla es un ruido tenue pero constante, como un latido que mantiene el ritmo de esta rutina agotadora.
Mientras revuelvo el arroz, mi mano se mueve lentamente, casi como si quisiera aferrarse a ese pequeño acto de control en medio de tanto caos. En la pared, un reloj de péndulo que no funciona desde hace 2 años se balancea sin sentido, sus manecillas congeladas en las 3:47, como si el tiempo aquí se hubiera detenido en un momento de desesperanza. El contraste con la realidad afuera es brutal. Mientras yo cuento cada centavo para pagar la cuenta de luz que este mes llegó en 672,47 pesos, sé que en la calle, frente al edificio, un coche nuevo y brillante ocupa un espacio en la sombra. Su pintura reluciente y sus llantas impecables hablan de una vida que parece tan lejana y ajena como un sueño imposible. Abro la gaveta de la cocina y saco un paquete de fideos instantáneos, la única opción económica para cuando el dinero no alcanza para más. La etiqueta muestra el precio exacto de 38,75 pesos por unidad, una cifra que se repite en mi mente como un recordatorio constante de la precariedad. Mientras rompo el paquete para sacar el contenido, siento la textura áspera del plástico, y el ruido crujiente se mezcla con el murmullo lejano de los niños jugando en la calle, una escena que pareciera tan simple y feliz, pero que para mí está teñida de miedo y desconfianza. Me siento en la única silla que no está coja, la de madera con el asiento cubierto por un cojín raído y deshilachado, que parece una metáfora de mi vida, gastada, pero aún capaz de sostenerme. La silla cruje bajo mi peso, un sonido que me recuerda que todo aquí está al límite, como yo misma. Afuera, el viento arrastra hojas secas por la acera, y el frío se cuela por la ventana mal sellada, haciendo que me envuelva más en el suéter de lana que compré hace años, ya descolorido y con un pequeño agujero en la manga. El roce del suéter contra mi piel es como una caricia áspera, incómoda pero necesaria, un escudo contra el vacío que amenaza con invadirme. Mientras revuelvo el arroz que comienza a soltar su aroma tenue, pienso en la factura de agua que venció hace 9 días, los 215,38 pesos que no pude pagar y que ahora se suman a una lista interminable de deudas invisibles pero opresivas. El sonido del reloj parado en la pared me acompaña, un recordatorio silencioso de que el tiempo no se detiene para nadie, aunque aquí parezca hacerlo. En la mesa, una pequeña lámpara con pantalla de tela rota emite una luz débil que no alcanza a iluminar toda la habitación, dejando las esquinas en sombras densas y frías. La lámpara es uno de los pocos objetos que heredé de mi madre, un relicario de momentos que ahora parecen tan lejanos como irreales. Su luz temblorosa proyecta figuras que danzan en las paredes, como si quisieran distraerme de la grieta que crece lentamente justo al lado, esa fisura que esconde la humedad y las grietas de mi alma. Cada objeto, cada cifra, cada sensación, es un fragmento de esta realidad que me oprime y que me obliga a encontrar fuerza en lo mínimo. La mesa vieja que sostiene mis manos, la olla con su arroz medido al mililitro, la factura exacta que pesa más que cualquier carga física. Todo esto se mezcla en un cuadro cotidiano que parece inmutable, pero que en su repetición esconde la posibilidad de ruptura, como la grieta que desafía la pared y amenaza con derrumbarla. Al cerrar la alacena, noto que uno de los estantes está un poco torcido, inclinado hacia abajo como si la estructura misma de esta casa estuviera cansada de sostener tanto peso. Ese detalle, pequeño pero lleno de significado, me golpea con más fuerza que cualquier palabra. Me recuerda que aquí, en este espacio que parece tan frágil, resido yo, con mi hijo dormido en la habitación contigua, y que debemos resistir, aunque todo parezca querer desmoronarse. El aire frío que entra por la ventana me envuelve de nuevo, cargando el olor a humedad y tierra mojada, un perfume que me acompaña como una sombra inseparable. La grieta en la pared, la factura sin pagar, el arroz que hierve lentamente, todos son signos de una lucha silenciosa que apenas comienza, y que me obliga a seguir, a pesar de la fatiga, a pesar del miedo. Porque en medio de esta precariedad tangible, donde cada objeto cuenta una historia de resistencia, sé que debo encontrar una chispa para encender la llama que me permita romper el ciclo y buscar algo mejor, aunque ahora parezca imposible. La grieta en la pared, esa herida silenciosa que crece sin remedio, es apenas un reflejo de la cadena interminable de injusticias que he soportado en esta casa. Primero, recuerdo aquella tarde en que Javier llegó con esa mirada fría, exigiendo que dejara de usar el baño más de 5 minutos,
como si mi necesidad de un respiro fuera un lujo que no merecía. Su tono era el mismo que ahora, seco y cortante, esa manera de hablar que corta el aire como cuchillas invisibles. Sentí el peso de sus ojos clavados en mí, y mi cuerpo se encogió, como si una mano invisible apretara mi pecho, dificultando cada respiración. Después, vino el día en que, sin avisar, me prohibió entrar a la cocina mientras preparaba la comida. Fue una orden que se coló en mi rutina diaria como un veneno lento, una forma de controlar hasta el lugar donde podía estar. Recordé cómo me quedé inmóvil, con la mano en el mango de la olla, la piel de los dedos tibia y pegajosa por el vapor, mientras él se acercaba, invadiendo mi espacio sin permiso. Y ahora, cuando él irrumpe sin aviso, con esa sonrisa amarga que nunca llega a sus ojos, siento que ese patrón se repite con una fuerza implacable. Es como si Javier fuera una sombra constante que se extiende sobre cada rincón de mi vida. Una sombra que lleva su sello, un gesto repetido, ese movimiento de inclinar la cabeza hacia un lado, con una sonrisa que no busca consuelo sino dominación. Ese gesto, como un gancho invisible, marca cada encuentro, cada humillación. No es la primera vez que siento su control invasivo. Recuerdo una noche, hace casi un año, cuando quiso revisar las cuentas que llevaba para comprar la leche de mi hijo. Su mirada se posó en mis papeles con desdén, el silencio en la habitación se volvió denso, casi asfixiante. Y yo sentí un nudo en la garganta, como si me tragaran un puñado de piedras. La humedad en el aire parecía aumentar, y el olor a moho se mezclaba con el rencor que sentía creciendo dentro de mí. Su vigilancia no se limitaba a lo material, también era un chantaje emocional constante. Cuando intentaba expresar mis cansancios o pedir un poco de ayuda, me respondía con ese silencio cortante o con palabras que dejaban cicatrices invisibles. La última vez, me reprochó que no fuera suficiente, que no cumpliera con las expectativas de la casa, mientras el frío se colaba por la ventana mal sellada y mis manos temblaban al sostener la taza rota. Cada vez que recuerdo esos momentos, siento un peso en el estómago, una mezcla de rabia contenida y tristeza profunda que me paraliza por dentro, pero que no me permite rendirme. La injusticia crece, escalando en intensidad como una tormenta que se acerca sin aviso. Primero fue el control sobre mis movimientos, después la invasión de mis espacios, y ahora la imposición de un silencio que busca quebrarme. Es como si cada episodio fuera una piedra que lanzan sobre un cristal ya agrietado, hasta que la fragilidad se convierta en ruina. Los gestos de Javier, siempre iguales, son la banda sonora de esta opresión. Esa inclinación de cabeza, esa sonrisa fría, que me recuerdan que no importa cuánto resista, su dominio se repite como un eco que no desaparece. En el pasado, cuando intenté defenderme, la respuesta fue la exclusión, mis opiniones no valían, mis decisiones se ignoraban. Recuerdo bien aquella reunión familiar en la que propuse buscar ayuda para salir de la pobreza, y cómo él me silenció con una mirada que parecía decir que no merecía ni siquiera ser escuchada. Mi corazón latía con fuerza, y sentí el calor subir por mi cara, una mezcla de vergüenza y rabia que no podía exteriorizar. Ahora sé que esa exclusión es parte de un patrón que se repite, una estrategia para mantener el control y perpetuar la injusticia. El ambiente se vuelve una prisión invisible, donde cada objeto, cada espacio, lleva la marca de esa dominación. El silencio impuesto pesa más que cualquier palabra, y la tensión se siente en el aire, como una electricidad estática que anuncia la tormenta. Cada episodio me deja con una sensación física distinta. El nudo en la garganta que aprieta en las confrontaciones, el frío que se instala en la piel cuando me despojan de mi espacio, el temblor en las manos cuando siento que me observan sin descanso. Esa escalada me consume, y aunque intento mantener la calma, sé que estoy al borde del abismo. La injusticia no es un hecho aislado, sino una corriente que arrastra todo a su paso, que crece con cada día que pasa sin cambio. La sombra de lo que vendrá se siente más cercana, más amenazante. Si nada cambia, sé que el próximo episodio será peor, más hiriente, más invasivo. Como la grieta en la pared que se abre cada día un poco más,
Esta cadena de abusos amenaza con derrumbar lo poco que queda de mi resistencia. Yo, atrapada en este ciclo, siento como el peso de la injusticia se incrusta en mi piel. Y aunque intento respirar profundo para no sucumbir, sé que la lucha apenas comienza, y que la próxima batalla será la más dura. Todavía siento el eco de su sonrisa torcida, esa inclinación de cabeza que me aprieta el pecho como una llave invisible, mientras la grieta en la pared se ensancha sin remedio. Esa misma sombra que se cierne sobre mí volvió hoy con un peso que no había sentido antes. Javier entró en la cocina con el paso firme, sin dar espacio para una palabra o un gesto que no fuera sumisión. Su voz, antes contenida, esta vez cortó el aire con filo de cuchillo. Si no consigues el dinero para la luz esta semana, habrá consecuencias que no estás lista para enfrentar. Las palabras retumbaron en mis oídos, envolviéndome en un silencio denso, como el humo espeso que se cuela por las rendijas de la ventana rota. Su tono no admitía discusión, y en su mirada ardía una amenaza que me heló la sangre. Puedo aún sentir el frío que se filtró por mi espalda, un escalofrío que subió por mi columna, dejando mi cuerpo temblando en una mezcla de miedo y rabia contenida. Su presencia se acercó más, reduciendo el poco espacio que me quedaba, y el olor a sudor frío y alcohol barato que emanaba de él llenó la habitación, invadiendo cada rincón de mi ser. El reloj de péndulo, detenido en las 3:47, parecía latir con cada palabra suya, marcando una cuenta regresiva para algo inevitable. Intenté controlar la respiración, aferrándome al borde de la mesa, mientras mis manos sudaban y se apretaban con fuerza, como si quisieran retener mi corazón que latía desbocado. No era solo una amenaza vaga, esta vez había una exigencia concreta, un ultimátum. No quiero excusas ni retrasos. O pagas, o sabrás lo que ocurre cuando alguien no cumple conmigo. La voz de Javier se volvió un estruendo en la habitación, y aunque intenté mantener la calma, el peso de su imposición hundió mis hombros un poco más. La luz amarillenta de la bombilla parpadeaba sobre nosotros, como si la misma electricidad dudara en sostener el ambiente que se volvía cada vez más opresivo. Afuera, el murmullo distante de los niños jugando parecía un recuerdo lejano, una melodía que no podía alcanzar. La tensión se adueñó de la casa, y el silencio que siguió se sintió como un muro que nos separaba del mundo. No hubo palabras de consuelo ni miradas de apoyo, la familia se refugió en su propio miedo, en la distancia que la amenaza había impuesto. La atmósfera cambió para siempre, ya no había lugar para la esperanza ni para el olvido. La grieta en la pared parecía abrirse aún más, reflejando la fractura irreparable que se había instalado entre nosotros. Sabía que esta escalada no era un accidente, sino la siguiente vuelta de tuerca en un ciclo que se volvía cada vez más peligroso. La amenaza explícita que pesaba sobre mí era como una sombra que crecía en la oscuridad, una tormenta lista para desatarse sin aviso. No había marcha atrás, el punto de no retorno estaba marcado en el aire viciado de la cocina, en el sudor frío que recorría mi piel y en el silencio cargado que se extendía como un manto pesado sobre la casa. Ahora, cada respiración pesa más, y la certeza de que lo peor aún está por venir me consume desde adentro. El eco de su voz resonaba en mi pecho, un latido sordo que se negaba a disiparse. Sentí el frío aún clavado en mi espalda, un escalofrío que amenazaba con desbordar, pero en lugar de dejarme arrastrar por el miedo, apreté los puños con fuerza sobre la mesa, hundiendo las uñas en la piel como quien se aferra a un ancla invisible. Controlar la respiración era mi única defensa, un ejercicio de paciencia y estrategia. No podía ceder ahora, no era el momento para que la tormenta estallara. Debía esperar, medir cada movimiento como quien observa la superficie calma de un lago antes de arrojar una piedra. El aire estaba pesado, cargado con el aroma rancio de la humedad que se filtraba por la ventana mal sellada, un olor que se mezclaba con la presencia latente de Javier, como un perfume oscuro que impregnaba la habitación sin ser visto. Mis ojos se fijaron en la sombra alargada que su cuerpo proyectaba contra la pared agrietada, esa figura que parecía crecer en silencio, recordándome que la amenaza estaba tan presente como el silencio que se había instalado en la casa. Cada detalle parecía un aviso silencioso, la luz débil que temblaba en el techo,
el mantel desteñido que se movía apenas con el suspiro del viento. El tiempo pareció desacelerar, cada segundo estirándose como un hilo invisible que sostenía mi voluntad. En ese espacio suspendido, me aferré a una imagen fugaz, la memoria de mis manos jugando entre las hojas secas en el parque, la sensación de la tierra firme bajo mis pies, un recuerdo que me devolvía la fuerza para no romperme. Era como contener un fuego bajo la superficie, una llama oculta que esperaba su momento para quemarlo todo, pero que ahora debía permanecer bajo control, alimentándose en silencio. No confundía mi silencio con su misión. Había en mí una tensión contenida, una fuerza que crecía en la espera, una preparación para el momento en que la oscuridad que me atrapaba se encontraría con mi propia luz. La decisión de no explotar ahora era un acto de poder, un paso calculado en un juego donde cada movimiento podía cambiar el destino. Sabía que la grieta en la pared no solo era un símbolo de abandono, sino también una línea que dividía lo que era de lo que debía ser. Al final, mi mirada se volvió fija, decidida, como la de quien sostiene una espada invisible bajo la tormenta. La batalla no había terminado, apenas comenzaba. La explosión que todos esperaban vendría, pero no hoy. No sin que yo estuviera lista para enfrentarlo. La paciencia era mi arma más afilada, y con ella, resistiría. La última certeza que guardé en mi pecho fue clara y firme: la tormenta llegará, pero será en mis términos. El aire seguía cargado, denso, como si la amenaza que había sentido antes se hubiera convertido en un peso tangible que me aplastaba sin piedad. La tensión que había contenido con tanto esfuerzo parecía ahora una cuerda al límite de romperse, y entonces todo sucedió sin aviso, como un rayo que parte el cielo en una noche sin luna. Javier irrumpió en la habitación con una furia que no había mostrado antes. Sus ojos eran dos brasas encendidas que consumían todo a su paso. Sin mediar palabra, tomó el viejo mantel desteñido y lo arrancó de la mesa con tal violencia que el ruido seco reverberó en las paredes agrietadas, haciendo vibrar hasta los vidrios de la ventana rota. Fue un gesto brutal, pero no era solo eso. En su mano, la taza rota que siempre había evitado tocar, ahora convertida en un arma improvisada, se estrelló contra el suelo con un sonido estridente que desgarró el silencio como un grito ahogado. Los fragmentos saltaron en todas direcciones, como si la casa misma se desangrara por las heridas invisibles que él causaba. El suelo cubierto de azulejos gastados parecía temblar bajo el peso de la violencia, y un olor a cerámica rota y polvo se mezcló con el persistente aroma a humedad y sudor que impregnaba el ambiente. La atmósfera se volvió irrespirable, como si el aire se hubiera convertido en una tela áspera que me rozaba la piel y me impedía respirar con libertad. Sentí mi cuerpo congelarse por un instante, el corazón tamborileando con una mezcla de sorpresa y un miedo que ya no era nuevo, sino profundo y arraigado. Pero más allá de la violencia física y el estrépito, lo que realmente dolió fue el gesto de destruir algo que para mí tenía valor, aunque fuera pequeño y desgastado por el tiempo. Era como ver cómo despedazaban mis últimos refugios, esas pequeñas cosas que me sostenían cuando todo parecía desmoronarse. Javier no solo había roto objetos, había roto un límite invisible que hasta entonces parecía mantener un frágil equilibrio entre su poder y mi resistencia. Esa línea se había desvanecido con el estruendo de los vidrios rotos, y yo lo sabía con la certeza amarga que se instala en el fondo del pecho cuando algo en uno se quiebra sin retorno. Su respiración era pesada, convulsiva, y sus manos temblorosas dejaban caer los fragmentos con desprecio, como si el acto de destruir fuera una forma de liberación para su furia contenida. A mi alrededor, el mantel desgarrado y los cristales esparcidos formaban un paisaje de ruinas, un reflejo brutal de la violencia que ahora marcaba nuestra historia. Intenté controlar el temblor que recorría mis dedos, aferrándome a la mesa con la misma fuerza con la que había contenido mis lágrimas y palabras. La sangre se me heló cuando recordé el eco de otras noches, cuando sus manos apretaban mi brazo con fuerza y su voz bajaba a un susurro frío que me calaba hasta los huesos. Ahora, esa misma sensación se hacía tangible en la fragilidad de los objetos rotos, en el silencio pesado que quedó después del estruendo. No era solo una escalada, era un paso hacia un abismo que antes temía mirar.
La grieta en la pared, testigo mudo de tantos momentos de desgaste, parecía ahora un corte abierto que se expandía, como si la casa misma se rindiera ante la violencia que la consumía. El olor a polvo y cerámica rota se mezclaba con el sabor amargo que sentía en la boca, una mezcla de rabia contenida y tristeza profunda. El sudor frío que recorría mi frente era un recordatorio de que, aunque intentara mantenerme firme, el cuerpo también acusa las heridas invisibles. A pesar del golpe emocional, me vi obligada a mantener la calma, a no dejar que la furia me arrastrara, porque sabía que esa explosión no era el final, sino el preludio de algo aún más oscuro. La violencia había cruzado un umbral, y con ella, la certeza de que la situación ya no podía sostenerse en el débil equilibrio que había existido hasta entonces. El silencio que siguió fue denso, un vacío que parecía absorber toda la luz de la habitación. Nadie habló, nadie se atrevió a romper ese espacio cargado de miedo y resignación. El mantel roto y los cristales esparcidos eran la prueba tangible de que el límite había sido traspasado, y la casa se había convertido en una prisión que ahora amenazaba con encerrarme para siempre. Sabía que la tormenta estaba cerca, que ese estallido contenía la promesa de un desenlace que no podría evitar. En ese instante, la violencia material era solo la manifestación visible de heridas mucho más profundas. Y yo sentí en mi piel la urgencia de prepararme para lo que vendría. La grieta en la pared, ahora más evidente, parecía reflejar la fractura en mi alma. Un recordatorio cruel de que la lucha apenas comenzaba y que el precio de la resistencia sería alto. El aire se volvió aún más frío, como si la casa respirara con dificultad. Y yo comprendí que nada volvería a ser igual. El estallido estaba cerca, y esta vez no habría manera de contenerlo. La habitación seguía impregnada del olor a cerámica rota y polvo, un aire denso que parecía haberse colado en mis pulmones, dificultando cada respiración. La grieta en la pared, ahora más profunda, parecía un corte abierto que sangraba silencio y amenaza. Javier estaba frente a mí, una sombra imponente que absorbía toda la luz de la habitación, y su mirada era un filo afilado que me atravesaba sin piedad. No hubo tiempo para recuperarme del estrépito anterior, su furia se desbordó con una rapidez brutal, como una tormenta que arrasa todo a su paso. Sin previo aviso, su mano se abalanzó sobre mí, agarrando mi brazo con una fuerza que quemaba la piel, y su voz salió cortante, como un látigo que azotaba mi cuerpo y alma. Si no consigues ese dinero, vas a pagar caro. Esas palabras eran una sentencia, un ultimátum que resonó en cada rincón de mi ser. Sentí el frío intenso de su agarre, como si el hierro se clavara en mi carne, y un dolor agudo me subió por el brazo, mezclándose con el miedo paralizante que me dejó sin aliento. El sonido seco de su respiración, entrecortada y pesada, llenaba el espacio, mientras mis propios latidos retumbaban estruendosos en mis oídos. La ansiedad me envolvía como un manto áspero, y el calor sofocante de la habitación se volvió insoportable, como si el aire hirviera alrededor nuestro. Sin poder reaccionar con palabras, mis ojos buscaron en los suyos una chispa de humanidad, pero solo hallaron frío y desprecio. El silencio se quebró con un golpe seco, la mesa tembló bajo la presión de su cuerpo, y mi cuerpo entero se estremeció, una mezcla de choque y rabia contenida que me hizo apretar los dientes. Mi piel ardía donde su mano me sujetaba, y la textura áspera de la madera vieja se clavaba en mis codos mientras intentaba mantener el equilibrio. La desesperación se apoderó de mí, una ola que amenazaba con arrastrarme, pero aún así, una parte de mí resistía, aferrándose a la mínima esperanza de escapar de ese abismo. Recordé entonces la vez en que rompió esa taza, el sonido de los vidrios estallando en el suelo, y cómo esa violencia material había sido apenas un preludio de lo que ahora me asfixiaba. Sentí como la grieta en la pared parecía ensancharse con cada uno de sus movimientos, como si la casa misma se derrumbara bajo el peso de la tensión. La atmósfera era un torbellino de emociones encontradas, miedo, rabia, impotencia, y un fuego interno que me urgía a no ceder. Su voz volvió a romper el aire, seca y cortante: no te soporto más, esto termina cuando yo diga. Fue un golpe más allá de las palabras, una humillación que me atravesó el alma y dejó su marca indeleble.
Mis ojos se llenaron de lágrimas que no se derramaron, porque sabía que mostrar debilidad era abrir una puerta a la destrucción. Sentí entonces un temblor recorrer mi cuerpo, un estremecimiento que mezclaba el frío del miedo con el calor de la ira acumulada. El sudor frío perlaba mi frente mientras intentaba controlar la respiración, luchando por no dejar que el pánico me consumiera. La textura rugosa de la pared contra mi espalda me recordó que estaba atrapada, sin escape, y la sensación de asfixia se hizo más intensa. Javier soltó mi brazo con un golpe seco y retrocedió, pero la amenaza seguía en su mirada, en la tensión que aún vibraba en el aire. El silencio posterior era una trampa, una pausa cargada de peligro inminente. Mi corazón latía desbocado, y cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, preparado para lo que fuera que viniera. Sabía que ese momento era el punto de no retorno, que la línea había sido cruzada y que nada volvería a ser igual. La humillación, el miedo, la violencia contenida y la desesperación se entrelazaban en una danza oscura que amenazaba con devorarme por completo. El olor a sudor, mezcla de miedo y rabia, se hacía más fuerte, y el frío en mis manos era un recordatorio de que estaba viva, pero al borde del abismo. Cerré los ojos un instante, intentando encontrar un refugio dentro de mí, una chispa de fuerza que me permitiera resistir. Pero la violencia de ese instante, la brutalidad de sus palabras y sus gestos, me arrojaron de nuevo al vacío. Sentí un golpe sordo en la parte posterior de la cabeza, un impacto inesperado que me hizo tambalear y perder momentáneamente la conciencia del entorno. Cuando abrí los ojos, la luz parecía parpadear, y un zumbido bajo y persistente llenaba mis oídos. Su figura se acercaba, imponente y amenazante, y la grieta en la pared era ahora un abismo que reflejaba la fractura en mi alma. La última imagen antes de que todo se volviera confuso fue su mano alzada, una sombra oscura que prometía más dolor. El mundo giraba a mi alrededor, la temperatura bajaba bruscamente, y un frío intenso se extendía desde mi nuca hasta la punta de los dedos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y la certeza de que ese instante sería el que marcara el fin de mi resistencia. La voz de Javier resonaba en mi mente, una amenaza tangible que se infiltraba en cada pensamiento. Esto es solo el comienzo. Y en ese momento, supe que la tormenta había estallado, que el estopim había prendido la mecha, y que nada ni nadie podría detener lo que estaba por venir. El ruido sordo de un objeto cayendo al suelo rompió la quietud, el eco de un futuro incierto que se acercaba a pasos agigantados. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por la certeza de que había llegado la hora de enfrentar lo imposible. La oscuridad se cerraba a mi alrededor, y un latido profundo y constante marcaba el ritmo de mi pulso acelerado. La grieta en la pared parecía ahora un espejo roto, reflejando el caos que se había desatado dentro y fuera de mí. Respiré hondo, sintiendo el aire frío llenar mis pulmones, y supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La violencia había tomado forma definitiva, y yo estaba atrapada en su centro, sin camino de regreso. El silencio que siguió fue un suspiro helado, la antesala de un enfrentamiento inevitable. Un abismo que me miraba fijamente y esperaba mi próximo paso. Mi piel ardía, el corazón golpeaba con furia, y la certeza profunda de que el estopim había estallado me envolvía en una oscuridad absoluta. En ese instante, la grieta en la pared no era solo un daño físico, sino la fractura irreparable de mi vida. La presencia de Javier era un muro opresivo, y el peso de sus amenazas un lazo que apretaba cada vez más. Mi cuerpo se tensó, listo para lo que fuera, mientras un último latido retumbaba en mis oídos, marcando el inicio de un camino del que no podría escapar. No puedo quedarme callada después de esto. La rabia que quema dentro de mí es un fuego que no puedo ni quiero apagar. ¿Cómo alguien puede destrozar así la vida de otra persona y esperar que todo siga igual? Siento la humillación clavada en mi piel, el miedo que paraliza, pero también una fuerza que me grita que no debo rendirme. Si alguna vez has sentido esa impotencia, esa injusticia que te ahoga, sabes de qué hablo. No estoy sola en esto, y necesito que lo sepas tú también. Comparte esta historia.
Haz que se escuche. Porque mientras más voces se unan, más fuerte será el grito contra el abuso y la opresión. ¿Te ha tocado vivir algo similar? ¿Has sentido esa rabia que no se puede esconder? Cuéntalo, porque tu experiencia importa. Aquí no hay espacio para el silencio ni para la indiferencia. Dale like si crees que nadie merece vivir con miedo en su propia casa. Comenta, comparte, haz que este dolor se convierta en lucha. No dejemos que el abuso siga en la sombra. Cada palabra, cada gesto es una resistencia. ¿Hasta cuándo permitiremos que el miedo controle nuestras vidas? ¿Hasta cuándo callaremos lo que duele? No soy solo yo. Somos muchos. Y juntos podemos romper esta cadena. No te quedes afuera. ¿Estás conmigo? El golpe en la nuca reverberaba como un eco sordo dentro de mi cabeza, un zumbido constante que atrapaba cada pensamiento en una niebla densa y opresiva. Mi cuerpo temblaba sin control, un estremecimiento profundo que nacía en los huesos y se extendía hasta la punta de los dedos. La piel me ardía, como si estuviera envuelta en un fuego invisible que quemaba sin dejar marcas visibles. Mi respiración era un hilo entrecortado, irregular, que se negaba a llenar mis pulmones por completo, dejándome con la sensación de ahogo constante. Cada inhalación era un intento desesperado por aferrarme a la realidad, pero la habitación giraba a mi alrededor como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, dejándome suspendida en un vacío sin fondo. Los sonidos se volvieron distantes, amortiguados por una capa gruesa de confusión. El crujido lejano de la madera vieja, el eco de mis latidos acelerados, el susurro del viento colándose por la grieta en la pared, todo se mezclaba en un murmullo caótico que me envolvía y me aislaba al mismo tiempo. El olor metálico de la sangre, tenue pero persistente, me golpeaba las fosas nasales, un recordatorio brutal de la violencia reciente. Mis ojos se negaban a enfocar con claridad, la visión se difuminaba en bordes borrosos y manchas que danzaban en el borde de mi conciencia, como si el mundo se deshiciera lentamente ante mí. Mi cuerpo se sentía extraño, ajeno, como si no me perteneciera. Los músculos, tensos hasta el límite, comenzaban a ceder en espasmos involuntarios, y al mismo tiempo, una rigidez paralizante me impedía moverme con libertad. Era como estar atrapada entre dos estados opuestos, la urgencia de huir y la incapacidad de hacerlo. El sudor frío perlaba mi frente y recorría mi espalda, una sensación pegajosa y desagradable que se mezclaba con el calor sofocante que me envolvía desde el interior. Todo mi ser estaba en alerta máxima, cada fibra vibrando con una tensión insoportable. Mis pensamientos, desordenados y fragmentados, se arremolinaban sin pausa. Imágenes del pasado acudían sin aviso, la grieta en la pared, el mantel arrancado, la taza rota estallando en pedazos. Cada recuerdo era una punzada que atravesaba mi mente como un cuchillo, un hilo conductor que me ataba a esta pesadilla sin escape. No entendía cómo había llegado hasta aquí, cómo mi vida se había convertido en un laberinto oscuro donde cada paso parecía hundirme más en el abismo. La incredulidad me dominaba, una voz interna que se negaba a aceptar la realidad, que luchaba contra la certeza de que esto era real y que nada volvería a ser igual. El tiempo parecía desvanecerse, alargándose en segundos infinitos que se arrastraban pesadamente, mientras mi mente se fragmentaba en pequeños pedazos de conciencia que luchaban por mantenerse unidos. La metáfora que se imponía era clara y aterradora, era como si el suelo mismo hubiera cedido bajo mis pies, abriendo un abismo sin fondo donde caía sin poder detenerme. El mundo conocido desaparecía en un vacío oscuro y helado que me engullía lenta y definitivamente. No había punto de apoyo, ni luz al final del túnel, solo una caída eterna hacia lo desconocido. A ratos, mis párpados se cerraban involuntariamente, como si el cuerpo intentara protegerme de la avalancha de sensaciones y pensamientos. En esos breves instantes, el silencio era absoluto, roto solo por el latido frenético de mi corazón y el eco lejano de mi propia respiración. Pero al abrirlos de nuevo, la realidad me golpeaba con más fuerza, más cruda, más inhumana. Cada vez que mi mirada se posaba en la grieta de la pared, sentía que esa fractura física era también la mía,
una herida abierta que no dejaba de sangrar en mi interior. La temperatura de la habitación fluctuaba, como si el aire mismo respondiera a la tensión que me rodeaba. Un frío húmedo se colaba por mis brazos, mientras mi rostro ardía con una mezcla de calor y vergüenza. El contraste era insoportable, un recordatorio constante de mi vulnerabilidad expuesta. Mis manos, temblorosas, buscaban un punto de apoyo, algo a lo que aferrarse en medio de aquel caos. El tacto áspero de la pared contra mi espalda me devolvía a la realidad con una fuerza brutal, como un ancla que me impedía desaparecer del todo. El silencio después de la tormenta era ensordecedor. No había palabras, no había gestos, solo la respiración acelerada y la sensación de que algo dentro de mí se había roto irremediablemente. El espacio entre los segundos se hacía más pesado, más denso, y cada una de esas pausas parecía un abismo donde podía perderme sin retorno. La confusión mental formaba un velo que distorsionaba todo a mi alrededor. Los rostros, las voces, los objetos se volvían irreconocibles, como si el mundo hubiera cambiado de forma y yo estuviera atrapada en una pesadilla sin fin. Mi cuerpo sentía cada latido con una intensidad insoportable, un tambor que marcaba el ritmo de mi angustia y desesperación. El sudor frío se mezclaba con lágrimas no derramadas, una mezcla invisible que mojaba mi piel y me recordaba la fragilidad de mi estado. En ese instante, comprendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La grieta en la pared ya no era solo un daño material, sino la manifestación física de la fractura en mi alma. Todo lo que conocía había sido sacudido hasta sus cimientos, y la persona que era antes parecía desvanecerse en la distancia. La presencia de Javier, esa sombra oscura y amenazante, se había convertido en un muro impenetrable que aplastaba cada resquicio de esperanza. No había lugar para la ilusión, solo para la realidad cruda y dolorosa que me envolvía. Mi cuerpo estaba rígido, preparado para lo que viniera, aunque una parte de mí deseaba desaparecer, fundirse con la oscuridad que me rodeaba. El latido profundo y constante en mis oídos era un recordatorio persistente de que estaba viva, pero atrapada en una prisión invisible. La grieta en la pared era ahora un espejo roto que reflejaba el caos interno, un símbolo de la destrucción que había alcanzado cada rincón de mi existencia. La sensación de caída libre continuaba, un descenso sin fin hacia un lugar desconocido, mientras mis sentidos se nublaban y la realidad se fragmentaba en mil pedazos. El contraste entre el frío que recorría mi cuerpo y el calor opresivo que quemaba mi pecho era un recordatorio constante de la batalla interna que libraba, miedo y rabia, desesperanza y resistencia, todo mezclado en un torbellino implacable. Cada respiración era una lucha, un intento de aferrarme a algo sólido en medio del caos. La confusión mental y física se entrelazaban en un abrazo oscuro, disolviendo cualquier frontera entre mi cuerpo y mi mente. El impacto de ese momento no solo me había derribado, sino que comenzaba a transformar la forma en que veía el mundo. Nada volvería a ser igual. La grieta en la pared no era solo un daño, era la puerta abierta a un abismo que me invitaba a caer o a resistir. Y en ese instante, con todo mi ser temblando y la oscuridad envolviéndome, sentí que estaba al borde de un cambio inevitable e irreversible. El eco sordo de la voz de Javier aún vibraba en mis oídos. Un murmullo áspero que parecía impregnarse en las paredes, como si la casa misma respirara esa tensión. La fragilidad de la grieta en la pared parecía resonar con el temblor incesante de mi cuerpo, un hilo invisible que conectaba el presente con un pasado lejano, casi olvidado. Cerré los ojos un instante, y en esa penumbra interna, surgió una imagen nítida que contrastaba con la oscuridad que me rodeaba. Recordé la casa de mi infancia, aquella cocina bañada por la luz cálida del sol de la tarde. El aroma dulce y reconfortante del pan recién horneado flotaba en el aire, abrazando cada rincón con una promesa de calma y seguridad. Mis manos pequeñas tocaban la mesa de madera pulida, suave y firme bajo mis dedos, una textura que hablaba de cuidado y presencia. Escuchaba el sonido alegre de mi madre tarareando una canción, su voz ligera y dulce como el viento entre las hojas. En ese momento, el mundo parecía simple, un refugio donde nada podía quebrarse ni oscurecer el alma.
La memoria se desplegaba como un lienzo lleno de colores cálidos, un oasis de serenidad y amor que ahora se sentía tan distante como un sueño olvidado. Al abrir los ojos, la realidad me golpeó con su crudeza. La luz fría y mortecina que entraba por la ventana resaltaba la grieta ensanchada en la pared, un símbolo oscuro que parecía devorar la poca esperanza que quedaba. El silencio ya no era un refugio sino un peso, una amenaza latente que me recordaba la violencia que había acabado con aquella paz antigua. El contraste entre la suavidad de aquella cocina y la áspera realidad de mi hogar actual era una herida abierta en mi corazón. Me di cuenta de que aquello que había sido mi ancla, el hogar que me había enseñado a creer en la bondad y en la seguridad, ahora se había convertido en un recuerdo frágil, casi inaccesible. Aún así, esa memoria me sostuvo, me recordó que existía un lugar dentro de mí donde la ternura y la protección no estaban rotas. En medio del caos, conservaba un principio inquebrantable, la dignidad propia, ese valor silencioso que no podía permitir que se quebrantara, aunque todo lo demás se desmoronara. Recordé la firmeza de las manos de mi madre al limpiar mis lágrimas, su mirada que nunca juzgaba ni exigía, solo sostenía. Esa certeza de que merecía respeto, amor y paz se había convertido en mi faro, una luz tenue pero persistente que me guiaba en la oscuridad. No podía permitir que la sombra de Javier borrara esa verdad esencial. En ese instante, comprendí que la lucha no era solo contra su violencia, sino contra el silencio y la renuncia que él intentaba imponer. Mi cuerpo seguía marcado por el temor y el dolor, pero mi mente buscaba aferrarse a esa llama interna que me recordaba que no estaba sola, que merecía algo mejor. Sin embargo, la sombra persistente no se disipaba. La grieta en la pared parecía respirar, expandiéndose, como si quisiera engullir todo lo que era yo. La sensación era la de estar atrapada en un espacio donde la calma era solo una pausa momentánea antes de la próxima tormenta. La incertidumbre se instalaba en mi pecho, un peso que no me dejaba olvidar que el peligro seguía acechando, invisible pero presente. La fragilidad de la memoria se mezclaba con la dureza del presente, creando un contraste que me obligaba a estar alerta, a no confiar en la aparente tranquilidad que me rodeaba. Sentí ese instante como un suspiro contenida, un espacio breve donde el tiempo parecía detenerse para recordarme que la lucha apenas comenzaba. El eco de la voz, el frío de la piel, el sonido amortiguado del mundo a mi alrededor, todo me recordaba que no podía bajar la guardia. La grieta no solo estaba en la pared, sino también en mi alma, una fisura que podía crecer o sanar, dependiendo de las decisiones que tomara en los próximos momentos. En ese silencio tenso, supe que la pausa era solo un respiro necesario, un instante para reunir fuerzas, porque el abismo seguía esperando, abierto y hambriento. Y aunque por un momento cerré los ojos para buscar refugio en aquella cocina soleada de mi recuerdo, la realidad me llamó con su peso ineludible, recordándome que la lucha por mi vida y mi dignidad continuaba, más implacable que nunca. El peso de la sombra que había sentido no desapareció, pero algo en mi interior se quebró para dar paso a una calma nueva, una calma que no era resignación sino un fuego silencioso que ardía bajo la superficie. La pausa que me regalé para recordar quién había sido antes de aquel infierno se transformó en una semilla de resistencia, algo que Javier no podía ver ni imaginar. No era una decisión ruidosa ni una promesa en voz alta, sino un movimiento sutil, una corriente oculta que comenzó a fluir dentro de mí, con la fuerza de un río que se abre camino entre las rocas sin hacer estruendo. Sabía que algo iba a cambiar, que ya no sería la misma que temblaba en el suelo con la nuca adolorida ni la que se quedaba paralizada en el eco de la violencia. Había una promesa silenciosa, una voluntad que no necesitaba palabras para ser entendida. En mi bolsillo, el borde frío y metálico de la llave que había recogido días antes, escondida entre los pliegues de mi ropa, era un secreto tangible, un fragmento pequeño pero poderoso de un futuro distinto. Esa llave no solo abría una puerta física, sino también una frontera invisible entre el miedo y la esperanza. Nadie en esa casa sabía que la tenía conmigo, ni que representaba una posibilidad real de escape, un poder oculto que me pertenecía solo a mí.
La textura metálica contra la piel era un ancla, una caricia fría que me recordaba que no estaba en defensa, que la fuerza no siempre necesita ser ruidosa para ser real. En ese instante, el silencio no era vacío, sino el espacio donde mi mente tejía un plan sin forma definida aún, una red invisible que atraparía el momento justo para romper el ciclo. Mi cuerpo dejó de temblar, pero no por sumisión, era la calma tensa antes de la tormenta, la quietud de la noche que anuncia el amanecer. El aire parecía más denso, cargado con el olor a humedad de la pared agrietada y al polvo que se levantaba con cada pequeño movimiento. Un leve suspiro se escapó de mis labios, mezclándose con el sonido apagado de la ciudad que seguía su rutina indiferente, ajena a la guerra que libraba en aquella habitación. La oscuridad se volvió mi aliada, un manto que me protegía y me daba espacio para pensar, para sentir el latir constante de mi corazón como un tambor que marcaba un ritmo nuevo, firme y decidido. El tiempo se deslizó entre mis dedos, lento y pesado, mientras la llave parecía brillar con una luz propia, tenue pero persistente, como un faro en medio de la tormenta. No había prisa, pero tampoco duda. La sensación era la de tener en mis manos la cuerda que ataba mis pasos, lista para liberarlos cuando llegara el momento. Sentí como la memoria de la dulzura de ese otro hogar, el calor del pan recién horneado y la voz de mi madre, se mezclaban con la crudeza del presente para darme una fuerza que no sabía que poseía. Esa fuerza no se mostraba con gritos ni con confrontaciones, era un poder silencioso, un secreto guardado en el rincón más profundo de mi ser, que ahora empezaba a abrirse como una flor en la penumbra. Sabía que Javier no podía sospechar nada, que su violencia y control se basaban en la ignorancia de esa pequeña llama que había encendido sin permiso en mi interior. La lucha no sería inmediata ni visible para nadie, pero estaba allí, creciendo, callada pero imparable. La textura áspera de la pared, la grieta que parecía devorar todo a su paso, se volvió el símbolo opuesto a mi decisión. Si esa grieta era destrucción, yo era reconstrucción. Si era miedo, yo era coraje. Y en ese contraste, en ese silencio lleno de promesas, encontré un refugio inesperado. No era la niña que temblaba por miedo, ni la mujer rota por los golpes. Era alguien que volvía a tomar las riendas, que aprendía a sostenerse con sus propias manos, que guardaba en el bolsillo una llave que podía abrir más que una puerta física. Un susurro de viento entró por la ventana entreabierta, mezclando el olor a tierra mojada con el olor a polvo viejo. Ese pequeño ruido fue el pulso que marcó el comienzo de algo más grande, algo que aún no se veía, pero que ya se sentía en cada fibra de mi ser. La promesa de una acción estaba allí, invisible y poderosa, como la tensión que precede al relámpago en la tormenta. No sabía cuándo ni cómo sucedería, pero sabía que estaba lista para ese momento. La noche me envolvía, y con ella, la certeza de que la historia estaba a punto de cambiar. Todo estaba preparado, aunque nadie lo supiera. La llave en mi mano, el silencio en mi pecho, el fuego bajo la piel, todo aguardaba. Solo faltaba un instante. Y ese instante estaba cerca. La grieta en la pared parecía oscilar, como si también sintiera ese cambio. Pero yo no temía ya. Sabía que no podía seguir así, atrapada en ese ciclo de dolor y miedo. Algo dentro de mí se había despertado, un poder que no haría ruido, pero que rompería el silencio con fuerza. La calma antes de la tormenta era mi aliada. Y entonces, con la certeza de quien sabe que el momento ha llegado, pensé que ya nada sería igual. Solo quedaba esperar. Y actuar. Ahora. La llave fría en mi mano seguía siendo el ancla invisible de aquella promesa silenciosa que había tomado forma en la penumbra. Aquel instante en que decidí que ya no sería solo una sombra temblorosa, sino un fuego latente bajo la superficie, aún ardía en mi pecho con una intensidad que no podía ignorar. No había marcha atrás, la calma tensa que me envolvía se había transformado en una fuerza contenida, lista para romper las cadenas que me aprisionaban. No sabía exactamente cuándo ni cómo sucedería, pero la certeza era inquebrantable, algo estaba por cambiar, y esta vez, sería para siempre. El futuro se desplegaba ante mis ojos como un lienzo oscuro,
apenas iluminado por la tenue luz de esa pequeña llave, que no solo abría puertas físicas, sino también caminos hacia la libertad que mi alma ansiaba. Cada segundo que pasaba era un latido más cerca de la decisión definitiva, un paso invisible que me acercaba a la ruptura del ciclo de miedo y violencia que me había encadenado por tanto tiempo. La grieta en la pared, que antes parecía un abismo que devoraba todo a su paso, ahora reflejaba la fisura en mi vida que estaba dispuesta a ensanchar para dejar entrar la luz. No era un acto impulsivo ni un grito desesperado, era la lenta e implacable construcción de un nuevo yo, una fortaleza forjada en el silencio y la oscuridad. Sentí como el aire se volvía más denso, cargado con el aroma acre de la humedad y el polvo antiguo, mezclado con el tenue perfume de la esperanza que no se dejaba apagar. El roce de la llave contra la tela de mi ropa era un recordatorio constante de que el poder estaba allí, latente, esperando el momento justo para manifestarse. Javier seguía siendo una sombra amenazante, un gigante invisible que creía dominar cada rincón de mi existencia, pero yo había encontrado un resquicio, una grieta en su control absoluto. Y en esa grieta, en ese espacio pequeño y silencioso, estaba mi fuerza secreta. No podía imaginar aún el desenlace, ni adivinar el mapa exacto que seguiría, pero la promesa era clara, la tormenta se acercaba, y con ella, la posibilidad de romper las cadenas para siempre. La incertidumbre era insoportable y, a la vez, electrizante. Sentía como si mi cuerpo estuviera suspendido en el aire, balanceándose en la cuerda floja entre el miedo y la esperanza, entre la oscuridad y la luz. Cada sonido en la casa, cada sombra que se movía en la penumbra, cargaba un peso nuevo, un significado oculto que solo yo podía descifrar. La tensión crecía, como la presión silenciosa que antecede a un estallido, como el latido acelerado del corazón antes de saltar al vacío. Sabía que Javier no sospechaba nada, que su confianza en el control era su peor debilidad, y esa ignorancia era mi aliada más poderosa. En la quietud de aquel momento, el pulso de la noche se mezclaba con el latir de mi propio corazón, creando una sinfonía silenciosa que anunciaba que la historia estaba a punto de cambiar. No podía permitir que la violencia siguiera dictando mi destino. Era hora de escribir una nueva página, con tinta indeleble y manos firmes. El aire estaba cargado de promesas no dichas, de planes ocultos y decisiones firmes. La grieta en la pared parecía observarme, cómplice muda de ese despertar interno, reflejando en sus líneas la fractura que estaba por romperse en mi vida. La sensación era como la de estar a punto de cruzar un umbral invisible, donde el tiempo se detiene y todo puede cambiar en un instante. Mi cuerpo se tensó, preparado para el salto, para el momento en que la vida dejaría de ser una prisión y se convertiría en un horizonte abierto y brillante. La luz tenue que entraba por la ventana acariciaba la llave en mi mano, como un fuego pequeño pero imparable, una chispa que podía encender la hoguera de mi libertad. Y entonces, con la voz apenas un susurro en mi mente, me repetí que ya era hora. Que la historia no terminaría aquí, que aún quedaba mucho por vivir, mucho por luchar. Que la grieta en la pared no sería el símbolo de mi derrota, sino el portal hacia mi renacimiento. Esto termina ahora, pensé, con una fuerza que no necesitaba ser gritada para ser sentida. Y mientras el silencio de la casa se hacía más denso, más pesado, supe que aquel instante era solo el comienzo. Que la noche guardaba aún secretos, y que mi respuesta estaba por llegar, silenciosa y definitiva. Si sientes que esta historia resuena en ti, que la injusticia y el dolor merecen una voz, no te quedes en silencio. Comparte, comenta, haz que esta voz llegue a quien más lo necesita. Porque nadie debería vivir atrapado en su propio miedo. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque la batalla apenas comienza y juntos podemos hacerla visible. No cierres los ojos, no te alejes. La grieta en la pared está a punto de romperse, y cuando lo haga, todo cambiará. ¿Estás listo para ser testigo?